En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de literatura con el tema Género narrativo. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que comprendas el concepto de género narrativo a partir de la revisión de sus características para que puedas identificar distintas obras de este género. Los géneros literarios son una clasificación que nos ayuda a identificar a las obras literarias según la forma en que están escritas. Existen 3 géneros literarios. 1. Género narrativo. 2. Género dramático. Y 3. Género poético. Durante el video vamos a explicar 2 cosas. 1. ¿Qué es el género narrativo? Y 2. ¿Cuáles son las características del género narrativo? A continuación, te explicamos qué es el género narrativo. Género narrativo. El género narrativo hace referencia a las obras literarias que están escritas en forma de narración. El género narrativo se escribe en prosa, es decir, usando el lenguaje con el que nos comunicamos todos los días. Aquí concluimos con la definición de género narrativo. A continuación, te explicamos cuáles son sus características. Características del género narrativo. El género narrativo tiene 5 características que te explicamos a continuación. Característica 1. Se expresa en voz de un narrador. El narrador es quien nos dice lo que sucede en la historia. Existen 3 tipos de narrador. 1. Narrador protagonista. Este tipo de narrador nos transmite la historia y participa en ella como personaje principal. Es decir, los hechos le ocurren a él mismo. 2. Narrador testigo. Este tipo de narrador nos dice lo que sabe porque estuvo presente en la historia, pero no es el personaje principal. 3. Narrador omnisciente. Este tipo de narrador sabe todo. Está en todos los momentos de la narración y conoce los sentimientos y pensamientos de todos los personajes. Aquí concluimos con la explicación de la primera característica del género narrativo. A continuación, te explicamos la segunda característica. Característica 2. Tiene una estructura. La estructura de la narración se organiza en 5 partes que se explican a continuación. 1. Planteamiento. Es el comienzo de la narración. Se presentan los personajes, el lugar y es el principio de la acción. 2. Nudo. Es cuando sucede el problema principal de la narración. 3. Desarrollo. Es cuando se describen todos los detalles que suceden alrededor del problema. Es la parte principal de la narración. 4. Clímax. Es la parte de más emoción en el texto. Está relacionada con el nudo porque es cuando el problema se va a resolver. Y 5. Desenlace. Es cuando se encuentra solución al problema. Es el final de la historia. Aquí concluimos con la explicación de la segunda característica del género narrativo. A continuación, te explicamos la tercera característica. Característica 3.
tiene diferentes tipos de personajes. Los personajes son las personas, animales o cosas que participan en la historia. Los personajes pueden ser reales o imaginarios. Existen 3 tipos de personajes. 1. Personaje principal. Es el personaje más importante porque es el protagonista de la historia. 2. Personaje secundario. Participa en la historia como acompañante del personaje principal. 3. Personaje incidental. Participa pocas veces en la historia y aparece como parte del lugar donde se realiza alguna acción. Los personajes también se pueden clasificar en redondos o planos, dependiendo de su comportamiento en la historia. Los personajes redondos presentan diferentes estados de ánimo y pueden cambiar de opinión. Los personajes planos no presentan cambios en su comportamiento, es decir, siempre son malos o buenos. Aquí concluimos con la explicación de la tercera característica del género narrativo. A continuación, te explicamos la cuarta característica. Característica 4. Tiene temporalidad. Las acciones dentro de la narración se desarrollan a lo largo del tiempo y se pueden narrar de 2 formas. 1. Lineal. La historia sigue un orden cronológico, es decir, como ocurrió de inicio a fin. 2. Alineal. La historia no sigue un orden cronológico, es decir, se narran los hechos sin seguir un orden de tiempo. Aquí concluimos con la explicación de la cuarta característica del género narrativo. A continuación, te explicamos la quinta y última característica. Característica 5. Se desarrolla en un espacio. El espacio es el lugar donde ocurre la historia. Un espacio tiene 2 elementos. 1. Ambiente. Es el lugar o lugares donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, en un bosque o en un pueblo. 2. Atmósfera. Es la descripción de ese espacio. Por ejemplo, si el bosque da miedo o el pueblo es muy bello. Aquí concluimos con la explicación de la quinta característica del género narrativo. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de 2 de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Omnisciente. Significa saber todo lo que se puede conocer relacionado con algo. Término 2. Incidental. Significa que está relacionado con algo en específico o que es consecuencia de algo. Esto fue todo con respecto al tema género narrativo. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de literatura. Fuentes de consulta. Centro Educacional San Carlos de Aragón. Departamento de Lenguaje y Comunicación, sin fecha. Género narrativo y sus elementos. Disponible en Internet. Equipo editorial, etc. 2022. Géneros literarios. Enciclopedia de ejemplos. Disponible en Internet. Farías G. 2023. Género narrativo. Enciclopedia Concepto. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.